Buenas y bienvenidos a La Diferencia. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. Hoy tenemos un panel extraordinario y vamos a abordar uno de los temas, yo creo, más candentes en estos momentos, y es el Medio Oriente, la posibilidad de que dentro del mundo musulmán no solamente exista una democracia, sino que sea vibrante y que comparta valores con Occidente. Algunos dicen que es imposible, que el Corán se lo impide, que las estructuras milenarias, centenarias, también son un impedimento para lograr esto. Hemos visto la primavera árabe, hemos visto lo que está sucediendo en Turquía, que precisamente vamos a comenzar nuestro día informativo en el día de hoy con este trabajo. Como todos ustedes saben, Turquía es una de las monarquías más vibrantes del Medio Oriente. Hace solamente unos días, producto de una decisión del primer ministro de comenzar un proceso de construcción en un parque público, una serie de jóvenes se manifestaron en contra de esta decisión y esto ha terminado siendo un tremendo reto para el gobierno de Turquía, imprescindible para la democracia, para la estabilidad de la región. Vamos a ver lo que pasó en el día de hoy. ¿Lo tenemos ya listo? No, aparentemente no tenemos listo, pero bien, tenemos ya a nuestro panel, tenemos a nuestro panel listo en el día de hoy acá con nosotros. Tenemos precisamente a Rolando Béjar, analista político, Daniel Álvarez, profesor de FAYU, a Wilfredo Ruiz, analista internacional, además de eso capellán musulmán, abogado, que nos ha acompañado en diferentes ocasiones. Gracias a todos por estar por aquí, un verdadero placer y un honor. Comencemos por ti, Wilfredo. Algunos piensan de que el Corán impide que veamos desarrollarse en el mundo musulmán una democracia vibrante, capaz, con los mismos derechos para todo el mundo, donde las mujeres sean respetadas, donde las minorías religiosas de otras denominaciones pues puedan convivir en paz y armonía. En esencia, el Islam ha probado históricamente ser adaptable a una diversidad de culturas, a una diversidad de sistemas económicos y políticos. Por eso hemos visto que el Islam existe en África, en Asia Central, en el Lejano Oriente, en las Américas, en Europa está creciendo, es la religión de más crecimiento ahora mismo. Y esa adaptabilidad lo que nos prueba es que precisamente nada contradice que en el Islam sea compatible con un sistema democrático de gobierno, con un sistema parlamentario o con un sistema monárquico como existe en otros sitios, ¿verdad? Así que hemos visto que el Islam es mayoría en países con monarquías, es mayoría en países democráticos, es mayoría en países con dictaduras militares, es mayoría en otros tipos de gobierno. Así que esa adaptabilidad lo que nos prueba es que el Islam no precondiciona a ninguna sociedad de tener X o Y sistema de gobierno. Estamos básicamente en un enfrentamiento de sociedades, de civilizaciones, Daniel. Hay algunos que consideran que sí, se plantea esto en la década de los 90 y algunos han dicho ni siquiera entren en ese tema, porque esto puede ser realmente peligroso. Sin embargo, hay muchos intelectuales, muchos pensadores que siguen pensando de que sí, que el gran dilema del siglo XXI va a ser un enfrentamiento cultural. Bueno, no creo que el enfrentamiento va a ser este-oeste, como decía Huntington, ¿no? Va a ser norte-sur, pero ese es otro tema para otra ocasión. El problema grande que tiene ahora el Islam en esa área es que los modelos en la práctica, no estoy de acuerdo que el Islam es adaptable a cualquier sistema de gobierno, incluyendo democracia, parlamentario y eso. Muchas de las monarquías en el Medio Oriente tienen parlamentos, la gente no sabe eso. Pero son parlamentos en nombre, es decir, no tienen ningún tipo de poder. Las dinastías, los al-Khalifa, los Saud en Arabia Saudita, en Bahrein, en Omán, es decir, en Jordania, en Marruecos, son monarquías y tienen una tradición de poder autocrático. Y la única nación en esa área que tiene un modelo desde los 20 para Ataturk, de democracia, es Turquía. ¿Y qué estamos viendo ahora? Que el gobierno de Erdogan se está manifestando de una manera que me ha dejado a mí, personalmente me ha dejado frío, ver el uso de soldados, de tanques, de matar personas. El día de hoy fue realmente, había alrededor de 10 o 15 mil personas cantando, se esperaba que se hicieran hasta un concierto. Sí. Y Erdogan, que espera precisamente entrar en la Unión Europea, pues disolvió, fueron miles de policías, algunos consideran que fueron alrededor entre 1.000 y 2.000 policías, entraron con una violencia tremenda y desalojaron a estas personas. Pero te quiero decir que no hay modelo en Pakistán, Afganistán, en Irán,
Todo el problema es la palabra autocracia, es lo que predomina. Y me parece a mí que... ¿Pero es consustancial con el Islam o es producto de una situación muy coyuntural? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Si esto es consustancial con el Corán, o esto es producto de regímenes como los que hemos vivido en América Latina también, donde ha habido dictaduras de todo color, donde aún en Cuba todavía hay dictaduras de todo color y no tiene nada que ver con el signo religioso. Bueno, pero parte del problema se complica porque estamos hablando de países que son artificiales. Cuando tú tienes un país artificial, tú necesitas un domador de leones para poder controlar las diferentes etnias, un Assad, un Mubarak, un Abdel Nasser, un Shah de Irán. Es decir, hombres fuertes que puedan apaciguar esa multitud de etnias que no se llevan unas con las otras. Los ingleses lograron su propósito. Me parece a mí que históricamente hay ciertas condiciones históricas que de cierta manera han forzado a esos países a usar un modelo exclusivamente que es el modelo de autocracia y no las raíces de la democracia e instituciones democráticas no han podido brotar. Por así decir, de estos países, Roberto, muchos de estos países son pasadas colonias y son nuevas repúblicas. Son jóvenes, son artificiales, son países controladas por hombres fuertes. Pero más que todo son aberraciones geográficas. Creadas por los ingleses, los franceses. Es lo mismo que sucede en África. O sea, en África la mayor parte de los problemas los podemos encontrar con el fin del colonialismo, o sea, fronteras total y completamente artificiales, que lo que buscaban era, en vez de unir, dividir, y para que los poderes coloniales siguieran jugando un papel en las excolonias. Eso lo hicieron en África. Oye, yo he oído el modelo de analistas que yo respeto, diciendo que lo que hace falta es balcanizar el Mediano Oriente y que cada etnia y cada tribu tengan su propio territorio. Mira lo que hicieron con los kurdos, por ejemplo. La nación kurda la dividieron entre Irán, Irak, Turquía, Jordania. Entonces, toda esa área, los kurdos quedaron partidos artificialmente subrepresentados y hoy buscan hacer y establecer su nación. Vamos a regresar en solamente unos minutos con este programa especial. Se nos unen en el segundo segmento, no están aquí de invitados de piedra, por supuesto que no, van a participar en solamente unos segundos Juan Dircye. Juan es director del American Jewish Committee y está también con nosotros Rolando Ovejar, es analista político. Ambos precisamente tienen una visión complementaria de esta región del mundo. Israel, algunos creen que es básicamente un ejemplo de lo que puede terminar siendo una confederación donde nos encontremos en lo mejor y dejemos afuera lo que nos desune. Vamos a publicidad y regresamos en solamente unos segundos en este programa especial. Y regresamos a marcar la diferencia con este panel todos estrellas en el día de hoy. Un tema tremendamente importante, o sea, no hay paz en el planeta si no hay paz en el Medio Oriente. No puede haber futuro para el Medio Oriente sin democracia y no puede haber paz sin que empecemos a encontrarnos en lo que nos une, no en lo que nos diferencia. Y por supuesto que nos van a diferenciar siempre muchísimas cosas. La labor de todos nosotros, y aún en este programa, es encontrar lo que nos une. Si no, no hay futuro para ninguno. Juan, ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que puede unir a un judío con un musulmán en esta región del mundo para encontrar la paz? Y es algo que ha sido hasta ahora tremendamente escapadizo. Yo creo que la primera necesidad o la primera condición sine qua non para que esto se dé es el reconocimiento de ambas partes del derecho del otro a tener un Estado. Un Estado que quiere decir los judíos tener su Estado judío y los palestinos tener su Estado palestino. Hasta que esto no se reconozca, no hay solución posible. ¿Por qué? Dos pueblos y dos territorios. Hay un territorio en disputa. La única manera de resolverlo es resolviendo para cada pueblo un Estado y que las personas de esa misma religión o etnia nacionalidad que quieran venir a vivir puedan vivir en ese Estado con todos los atributos de la ciudadanía que este Estado les permita. Lamentablemente lo que vemos de forma sistemática es la negativa de parte del liderazgo palestino y dejemos de lado a Hamás. O sea, Hamás, como todos sabemos, es una organización terrorista que está excluida porque no le interesa directamente el diálogo y sigue creyendo que la única forma de conseguir objetivos políticos es a través de la violencia y el terrorismo. Entonces, dejemos a Hamás de lado. Pero el liderazgo de Al-Fatah, que es el que Israel considera que es el socio con el que se puede hablar, tampoco hasta el momento ha reconocido el interés en reconocer a Israel como el Estado del pueblo judío para avanzar en las negociaciones. Hasta que eso no se dé, Roberto, lamentablemente no hay posibilidades de paz. Yo tuve la semana pasada la posibilidad de estar en el Global Forum del American Jewish Committee en Washington, donde vino el secretario de Estado John Kerry.
Muy interesante, el secretario Kerry estuvo más veces en el Medio Oriente durante estos meses que lo que estuvo la ex secretaria Hillary Clinton durante toda su cadencia como secretaria de Estado. Y él dijo muy claro, yo vengo a renovar esta iniciativa porque entiendo, como tú bien decías en la introducción, entiendo de la necesidad de resolver este conflicto, no porque es más importante, porque sin lugar a dudas el gran conflicto del Medio Oriente es la dictadura, es la falta de derechos humanos, la falta de democracia, lo que vemos en Siria, lo que vemos en Irán, lo que vemos lamentablemente es que es un patrón de dictadura y abuso de los derechos humanos en el mundo islámico, y es así, nadie lo puede discutir. Lo que él dice es, lo que no podemos permitir es que el conflicto entre palestinos e israelíes se siga utilizando como excusa de las dictaduras para seguir sometiendo a sus pueblos, unificándolos en frente contra los israelíes. Rolando, una de las cosas que básicamente, por lo menos a mí me cuesta mucho trabajo escuchar, sé que en Israel es diferente, porque en Israel la discusión es mucho más vibrante, tiene mucho más matices, pero en el exterior reconocer a un judío decir, nuestro gobierno no está haciendo lo suficiente para alcanzar la paz. Hay judíos dentro de Israel que están diciendo, Netanyahu ha manejado el proceso de paz con objetivo puramente político para mantenerse él en el poder. Le ha hecho concesiones a grupos de extrema derecha, concesiones peligrosísimas, entre ellas básicamente le hemos visto como el ex ministro de Relaciones Exteriores Lieberman hacía declaraciones realmente incendiarias en contra de los palestinos, en contra del mundo árabe en más de una ocasión, contaminando la posibilidad del diálogo. ¿No hay una responsabilidad también en Netanyahu y su gobierno de que no se produzca este diálogo? Bueno, la última coalición niega lo que tú estás diciendo. Porque la más reciente, no la última. Bueno, la más reciente, la última que ha sucedido. Niega eso completamente. Porque... Pero no la labor anterior, la que estuvo gobernando hasta recientemente. Bueno, espérate, los palestinos estaban secuestrando aviones. Vamos a hablar del pasado, hay tela que cortar. Pero las últimas elecciones demuestran que el movimiento va hacia el centro, no hacia la ultraderecha, al contrario. Como tú bien dijiste, en la sociedad israelí hay una discusión abierta, donde cada cual puede expresar su criterio y puede criticar al gobierno israelí todo lo que quiere. Los judíos fuera de Israel, por lo menos yo trato de no convertirme en un enemigo del gobierno de Israel. Yo entiendo que el gobierno de Israel puede cometer errores y al gobierno de Israel le sobran críticos. Yo no creo que sea el papel de un judío que no vive en Israel, que no se está jugando el pellejo en las trincheras, criticar a lo que el gobierno de Israel está en ese momento para proteger la vida de los israelíes. Dame la oportunidad a Wilfredo. Yo creo que el problema esencial reside en acompañar el discurso de Juan con las acciones en el terreno, porque mientras Juan dice este discurso aquí hoy están, contrario a lo que establece el derecho internacional, colonizando colonos judíos territorio en el margen occidental de Gaza extraterritorialmente de las fronteras reconocidas internacionalmente como las fronteras del Estado de Israel. Eso es un problema de orden mayor. En la medida que mientras se espera que haya una discusión sensata entre las partes sobre el establecimiento, que es lo deseable en la posición mía y de otros, de la mayoría del mundo islámico, de que haya dos estados lado a lado, los palestinos y los israelíes, en la medida que esa discusión se dé, mientras Israel sigue hablando y su liderazgo político hablando del gran Israel que incluya Judea y Samaria, o sea, lo que hoy es el margen occidental, como parte de Israel, eso no, el discurso no acompaña la acción, que es la constante expansión incesante del Estado de Israel en el Medio Oriente. Yo creo que lamentablemente Wilfredo se quedó en un discurso pasado, o sea, se quedó hace 20 años atrás. Y lamentablemente eso no soluciona el conflicto. Como tú decías, la única forma de solucionar es sentándonos a buscar las similitudes. Hasta que sigamos echando culpas y mostrando dedos y acusando dedos unos al otro, no se resuelve. Y en la misma reunión donde estuvo el secretario Kerry, estuvo la ministra de Justicia, Tzipi Livni, que es la encargada de las negociaciones con los palestinos. Una mujer que nunca podríamos catalogar dentro de la derecha de Israel, que dijo quizás en un discurso con el mayor coraje que la escuché, dijo, yo voy a avanzar y estoy dispuesta a avanzar y esto va a costar y esto va a ser penoso y va a haber gente con la que no va a estar de acuerdo con esto, pero me comprometo a seguir adelante. Entonces, realmente, este es el tipo de liderazgo que queremos, que lamentablemente dentro del movimiento palestino no ha surgido un líder de la naturaleza y del carisma de decir,
Estoy dispuesta, y ella lo dice, yo vengo de la derecha. Mis padres fueron luchadores junto a Begin de los que creían en el gran Israel. Pero eso pasó. Mis padres vinieron a crear un Estado donde sus hijos puedan vivir como judíos tranquilos y libremente. Y yo voy a continuar eso. Ojalá. Mira, el problema grande primero es ese paso psicológico de reconocer que el Estado de Israel no va a desaparecer y debe existir. Pero al mismo lado estoy de acuerdo con Wilfredo que el judío, y el israelí en particular, aunque no dice explícitamente el gran Israel, sueña con el gran Israel, porque está en la Biblia. Cualquier persona, yo he ido a Passover, Seders, oye, Jerusalén, la tierra prometida, eso es parte del marrow, ¿cómo se dice en español? De la esencia del judío. El judío no puede hablar de otra manera sino de ver ese gran Israel. Pero me parece a mí que hay que hacer ese paso, hay que cruzar ese Rubicón. Ambos lados tienen que cruzar ese Rubicón. Yo he hablado con árabes y con palestinos que dicen, ¿por qué no puede haber un Israel en común y no división? Se oponen, no odiamos al judío, pero odiamos al sionismo. Es decir, el Estado de Israel, pero el Estado de Israel es parte de lo que es la esencia del judío. Por eso los judíos en Israel están luchando por un Estado, no solamente Israel, pero un Estado judío. Porque sin un Estado judío no hay pueblo judío. Ese es el problema. El objetivo cuando se declara el Estado de Israel, sí. Las Naciones Unidas aprueban, dice un Estado judío y un Estado árabe. O sea, no podemos volver atrás de la discusión. El objetivo de la creación del Estado de Israel es un objetivo judío. Si se quiere juntar una frontera y unificar, se pierde la esencia del objetivo de tener un único Estado judío. Pero la República Árabe de Siria, la República Islámica de Irán. Sí. ¿Cuál es el problema que los judíos tengan un país? Pero cuando tú tienes a Haaretz, periódico Haaretz, como tú tienes al antiguo primer ministro de Israel, que se pone del lado de Mahmoud Abbas y critica a Netanyahu y la administración de Netanyahu y dice, Netanyahu es la culpa porque él está retrasando el proceso de paz. Mira, eso es un israelí criticando a su propio primer ministro. Eso te demuestra la democracia y la libertad que hay en Israel. Dime cuántos minutos dura la cabeza de alguien que critique a un gobernante en algún gobierno islámico. Sí, pero de acuerdo, pero... déjame terminar porque ustedes han tenido su tiempo y yo quisiera, si ustedes son tan amables, darme un pequeño espacio, tan pequeñito como el territorio de Israel. Nunca ha habido problemas con el territorio. Este mismo gobierno de Netanyahu ha desmantelado asentamientos. Sharon, que era la ultraderecha pura, podríamos decirle, entregó Gaza. O sea, el gobierno israelí siempre ha estado dispuesto a entregar territorios. Todos los asentamientos que se han hecho, en los lugares que se han hecho, han sido en territorios que hasta este momento no son territorios legalmente de nadie porque las fronteras no han sido establecidas. Es un argumento. Déjame terminar, yo te ruego de la Corte Suprema de Israel, que es totalmente yo te ruego que me dejes terminar. Yo no te interrumpí. Una falacia. Pero no me digas falacia porque una falacia de la Corte Suprema de Israel. No me digas falacia porque me lo puedes decir después que termine el programa. ¿Entiendes? Que ya entonces es diferente. No, perdón, eso no, pero no me digas falacia, no me falte respeto, yo no te lo falto. La Corte Suprema de Israel, a lo que voy. Bueno, déjame terminar lo que estoy diciendo. Hay tres zonas, la zona A, la zona B y la zona C. Hay una zona que está completamente bajo el mando de la autoridad palestina, con total autonomía de la autoridad palestina. Hay una zona B donde se comparte la autonomía y una zona C que está bajo el criterio israelí. En esa zona, precisamente, de lo que están hablando fundamentalmente es un pequeño espacio que está muy cerca de Jerusalén y que lo une, que forma parte de un corredor que forma parte de Jerusalén y están fabricando ahí, es posible, y van a seguir fabricando 125 condominios, un poco más que un edificio en Brickell. Ese es todo el escándalo. Ahora vamos a dar la oportunidad. Adelante y después a ti, Daniel. Y es muy importante porque lo que acaba de decir Behar refleja la mentalidad de la mayoría de los israelíes. Que todo eso es de ellos y ellos dejaron Gaza, ellos dejan esto, ellos cesan de... Como si la premisa sea, como dice Behar, que es una premisa falsa en derecho internacional, que eso es tierra de nadie. ¿Desde cuántas generaciones ahí viven los palestinos y los filisteos para que él diga que eso no es tierra de nadie, como que está un free for all para let's grab it for whoever arrives first, quien primero la coja que la colonice? Eso no es así en derecho internacional. De hecho,
es ilegal hoy en derecho internacional que se construya no un tamaño de brick, que se construya una casa israelí en el territorio. ¿De quién es Gaza legalmente? ¿De quién es Gaza legalmente? Es de Israel. Es de Israel. Porque no es de Israel tampoco. Lo que pasa es que esa es la mentalidad del... Perdóname, déjame terminar. Esa es la mentalidad del gran Israel, del que hablaste muy acertadamente. Perdóname. Él habló muy acertadamente que el israelí no se puede desprender, que eso es todo nuestro. Deja ver que nosotros cedemos a una gente que algunos israelíes dicen que no son ni gente. Los palestinos. Pero, el musulmán tiene también que entender. Porque eso no es... Perdóname, hay árabes cristianos y musulmanes. De acuerdo, ya, hoy pero no es... cristianos pero mira, si vamos al entendimiento, hay que entender que el judío ve la tierra porque está en su Biblia. Es como decir algo que está en el Corán. Es como alguien te diga a ti... que los Mikosuki vienen aquí. Es como que alguien te diga a ti que Meca no es parte del Islam. Es que decirle al judío que Israel no es parte del judaísmo. ¿Por qué Gaza? Nada más que para volver al tema de Gaza. Vamos a volver al tema. Y después quiero que me expliques tú, nada más que una cosa. Después quiero que tú me expliques tú la decisión de la Corte Suprema de Israel para que quede aclarado lo que tú decías y lo que señalabas. La falacia no era de él, es la Corte Suprema, no era ¿Qué es lo que dijo la Corte Suprema? Nada más que vamos históricamente. La Corte Suprema, ¿qué es lo que como esa tierra fueron atacados Israel y fue conquistado en guerra, por lo tanto... Es una frase técnica que ellos usan, juris de guerra, algo ellos aplican que correcto, es decir, que no es ocupación, sino es un derecho de una persona que se ha defendido y ha tomado el territorio. Esa es la falacia, eso está rechazado por toda la Corte Internacional. Cuando Israel devolvió todo el Sinaí, después que valientemente se los quitó a bofetadas a los egipcios, también quería devolverle Gaza, y los egipcios, por la población palestina que existía, dijeron, no, deja. De la misma manera que los jordanos, cuando se terminó la misma guerra, no quisieron ninguna parte de la margen occidental. Porque de los palestinos. Porque ya habían tenido el problema que habían tenido. Y después, un poco después, se produjo Septiembre Negro, que los jordanos asesinaron a 30.000 palestinos cuando quisieron matar al rey de Jordania. ¡Por Dios! Ok, tenemos que pasar a la publicidad y vamos a regresar con este análisis. Y básicamente todavía hay una serie de temas que tenemos pendientes y por supuesto que vamos a tratar de aclararlo. Continúa con nosotros el profesor Daniel Álvarez, profesor de FAYU, Wilfredo Ruiz, capellán musulmán, abogado, analista internacional. También está Rolando Béjar, analista político, y está Juan Dirce, director del American Jewish Committee. Con todos ellos regresamos en solamente unos segundos en la continuación de este programa especial, explorando precisamente dónde es que tenemos similitudes. Hay algunos que piensan de que el final va a ser una confederación, que es lo único que puede tener la paz. Regresamos. Ok, continuamos con este programa especial y antes de continuar con este tema y el análisis de este tema, con Rolando Béjar, con Daniel Álvarez, con Wilfredo Ruiz y con Juan Dice, hacemos contacto brevemente con Washington. Tenemos en la línea a José Parra, es director de la oficina del senador Reid, Harry Reid. Hace solamente unas horas se acaba de aprobar en el Senado lo que puede comenzar a ser una reorganización de todo nuestro sistema migratorio. José, gracias por acompañarnos. Cuéntanos qué pasó y este es el inicio ¿de qué? Bueno, hoy fue un voto de procedimiento que abre el proceso de debate en torno a la reforma migratoria. Lo principal, yo diría, fue la forma abrumadora en la que se decidió arrancar con el proyecto de ley. No significa que en la aprobación final del proyecto todos los 84 senadores que votaron a favor de iniciar el debate voten a favor, pero sienta un tono muy bueno en las próximas semanas, así que estamos optimistas y creemos que esto lo podemos sacar adelante, un proyecto de reforma robusto y con un camino a la ciudadanía. José, esto abre el camino para que se empiece a discutir en el Pleno, o sea, ya el senador Reid dijo que va a permitir enmiendas. ¿Cuándo se van a presentar a las enmiendas y cuándo vamos a saber si estas enmiendas son aprobadas o no? ¿Cómo es el procedimiento legislativo? Bueno, hay ya 2 enmiendas pendientes y se han presentado, o sea, esperando que sean llamadas al Pleno más de 30 en este momento. La manera en la que funciona el Senado es normalmente por consentimiento unánime. Sé que todos los días hay una reunión entre republicanos y demócratas para ponerse de acuerdo qué grupo de enmiendas se va a traer a votación ese día. Así que al principio del día se saca un orden de enmiendas y esas son las enmiendas que se votan ese día. Sí, estamos en eso y mañana vamos a arrancar en ese proceso de
enmiendas y vamos a estarle poniendo mucho cuidado a aquellas que buscan socavar los pilares del proyecto, como el camino a la ciudadanía, o que cambien los requisitos de seguridad fronteriza, o el acuerdo entre sindicatos y el sector empresarial. Ese tipo de enmiendas son las que vamos a estarle poniendo mucho cuidado para evitar que se descarrile el proyecto y poder sacar eventualmente algo que sea robusto y que de verdad le ayude al país, ¿no? Ya, José, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. A ti igualmente. José Parra, ¿qué les parece? No, ya comienza, son ustedes optimistas antes de continuar con el tema del Medio Oriente, porque el tema migratorio me parece que aquí tiene para todos una importancia tremenda. Y aquí sí yo creo que empujado todo el American Jewish Committee y la comunidad judía está haciendo un esfuerzo extraordinario. Tú has tenido varias reuniones en este tema. ¿Eres optimista porque has estado en Washington discutiendo esto? Sí, somos optimistas, creemos que es el momento, creo que es una falencia, ¿no?, de la sociedad americana ignorar a millones de personas que están viviendo en las sombras. Y creo que lo importante es que este tema tiene que resolverse no por los inmigrantes, sino por Estados Unidos de Norteamérica. El debate migratorio hoy no es únicamente esto de los indocumentados, sino es sobre qué tipo de sociedad queremos construir para el futuro. Una sociedad que excluya a millones de inmigrantes que vienen a cumplir el sueño americano, creo que es lo peor que podemos hacer para la sociedad que queremos construir. Yo estoy positivo, creo que se puede dar, creo que se tiene que dar, creo que la comunidad hispana está alcanzando un nivel de madurez política donde tiene la posibilidad de reclamar que esto se haga, y como comunidad judía desde el American Jewish Committee estamos 100% atrás de este esfuerzo, primero porque todos los judíos en primera, segunda, tercera generación fuimos inmigrantes. Segundo, porque el tema de la justicia social es una prioridad en las escrituras y en la tradición judía. Y tercera, porque aspiramos a construir una sociedad justa. Y esa sociedad tiene que ser inclusiva. Hablando de los temas que nos unen, estos unos, ¿verdad? Lo que hace grande esta nación es la inmigración, que nos nutramos de todos los componentes étnicos, religiosos que nos hacen sociedad. Lo que nosotros, cuando yo fui a la escuela de oficiales del ejército, en la segunda ocasión que fui a la escuela de capellanes, yo compartía barracas con los candidatos a capellanes judíos, cristianos y musulmanes. Eso no se ve ni en Israel tan siquiera, ni en ningún país árabe se ve en esta nación. Así que eso es lo que hace grande esta nación y lo que nos diferencia y nos apodera más que cualquier otra nación, que Israel o cualquier nación árabe. ¿Tú eres optimista también? Yo no soy tan optimista como quisiera hacerlo. Yo la verdad que no soy tan optimista. No, yo creo que hay mucha presión, gente, me da vergüenza, cubano, americano, Ted Cruz, Bautista del Sur, gente que está diciendo no hay camino a la ciudadanía. Hasta Marco Rubio creo que ha propuesto una enmienda hoy diciendo que tienen que hablar inglés. Tú sabes, hay que hablar inglés. No, pero quiero decir, hay algo pasó hoy, ahora no sé exactamente. Tiene que ver con el idioma. Tiene que ver con el idioma. En Nuevo México también alguien me llamó y me dijo que están también poniendo presión, que las compañías no quieren que los trabajadores hablen español. Quizás va a llegar a eso, no sé si eso va a ser... Yo soy optimista porque lo que ha pasado hoy hace imperativo que comience la discusión. Y este país, a través de su desarrollo, ha cometido 1000 errores y 1000 injusticias. Aquí hubo esclavitud y discriminación hasta el otro día, pero la ley evolucionó y se subsanaron los errores. Yo pienso, como piensan ellos, en esto coincido también, que esto va a cambiar, esto se va a analizar, y como las cosas que hacen la legislatura americana cuando se pone a trabajar en un problema donde todos reconocen la existencia del problema, porque eso ya nadie lo discute, de que el problema existe ya nadie lo discute. En muchas ocasiones se mencionan los hispanos como los 12 millones, y no es verdad. En esos 12 millones hay gente de todas partes del mundo, porque las fronteras aquí son porosas tanto por Canadá como por México, y entra gente de todo tipo. Ahora, lo que yo creo que es importante es que cualquier acuerdo que se haga, primero que sea igual para todos, que no discrimine a nadie por su origen social o por su religión o por su color o algo de eso, y segundo, que garantice la seguridad de nuestras fronteras. O sea, que el derecho o la ayuda a que una persona venga a realizar su sueño americano no nos cueste nuestra seguridad y nuestra vida. Ese es mi punto. Si es posible, yo quisiera opinar sobre el punto inicial de Turquía. Ok, adelante. Si todavía tengo tiempo. ¿Cómo no? Adelante. Ok. Yo tengo un nexo con Turquía muy especial. Mi abuela y mi abuelo nacieron en Turquía. Para mí los turcos son mi familia. En mi templo es el templo de los turcos.
O sea, para mí los turcos no es una cosa rara y lejana. La comida que yo comía en casa de mi abuela es la misma que se come en cualquier lugar árabe. Y entonces yo he estado observando eso con bastante detenimiento. El éxito de Ataturk fue precisamente que se alejó del fundamentalismo islámico. Por ejemplo, en el año 34, en el único país con mayoría islámica, creo yo, por lo menos en el Oriente Medio, que las mujeres votan legalmente desde el año 34. No sé en qué otro país islámico sucede eso. El sistema escolar turco fue diseñado como un sistema totalmente laico. La República Turca se nombró como República de Turquía, nada de República Islámica de Turquía en eso. Atatürk y su gente, el ejército, se cuidó muy bien de mantener a raya a todos los extremistas islámicos, incluyendo a la hermandad musulmana, con quienes era implacable. Este partido de Justicia y Libertad, creo que se llama, el que dirige Erdogan, gana con un 50% de los votos en el año 3. Este hombre ya había sido alcalde de Estambul y era un hombre con una carrera política interesante, un hombre con experiencia y todo eso. Y empezó al principio bastante bien. Cuando yo empecé a ver los choques inventados con Israel, la flotilla aquella, toda aquella cosa, yo me empecé a preocupar un poco. Pero la preocupación mía no tiene importancia porque yo vivo en los Estados Unidos, pero ha ido evolucionando el sistema, como por ejemplo, el consumo de bebidas se ha regulado y en algunos casos se ha prohibido. Se ha ilegalizado el aborto. El sistema educacional ha empezado a ser influido cada vez más por el Islam. Esta misma protesta de este parque Gezi, que se llama, es precisamente porque el gobierno quiere imponer hacer unas barracas al estilo del ejército otomano, porque están en el neo-otomanismo. O sea, ellos quieren, la idea de Erdogan es volver a las luces del Imperio Otomano, tratando de ocupar un espacio que está vacío. Si el compañero habla de su sinagoga turca, es porque precisamente hace 500 años, cuando expulsaron a los judíos de España, quienes los albergaron fueron no los albergaron, los protegieron y los dejaron incorporarse a todo el sistema social. Fueron los musulmanes en el Imperio Otomano. Y hoy hablan inclusive la lengua ladino, que es una lengua similar al español, en Turquía, protegidos por los musulmanes. Su herencia persiste y subsiste por la protección generacional. Perdóname, tú tuviste tu oportunidad. No, espérate, en el pueblo de mi abuelo habían 3.000, en la época de mi abuelo ya hay 5. No. Y hoy existen comunidades vibrantes judías en Turquía, hablando el idioma ladino, protegidas por los turcos. Esa es la realidad histórica que no se puede negar de que él diga y hable hoy de las sinagogas turcas. Bien, yo creo que hay que reconocer varias situaciones históricas. La primera es 100% de acuerdo con Wilfredo en cómo la comunidad, los territorios gobernados en ese momento por el Islam acogieron a los judíos refugiados de España. A tu familia la acogieron en Siria, cuando ¿no? Cuando Europa cristiana los masacraba. O sea, tenemos que recordar eso. En ese momento de la Edad Media, Europa estaba en la época de la Inquisición. El tema de la persecución religiosa contra judíos y moros era realmente era una cuestión de vida o muerte. El imperio, los países que estaban gobernados por el imperio musulmán, que eran justamente el contra o quien peleaba en contra de los cruzados en contra de Europa, recibe a los judíos. Ahora, como Europa evoluciona, el mundo islámico también evoluciona. Y la semana pasada en Washington tuve la posibilidad de estar sentado con una señora que es una de las 14 judías o judíos que sobreviven en Egipto, de una comunidad de 180.000 judíos que había hace 60 años. ¿Por qué se fueron los 179.900? Porque cuando establecieron el Estado de Israel, igual que mis abuelos que tuvieron que ir de Siria, o igual que los abuelos de Rolando que se fueron a Turquía, se iban porque los masacraban. Entonces,
Hay que reconocer, sin lugar a dudas, el papel del mundo islámico en la época de la Edad Media, pero hay que reconocer que el fanatismo y el islamismo de los últimos años creciente en el mundo islámico está atemorizante. ¿Cuántos judíos de las comunidades de miles y decenas de miles que viven en Marruecos están masacrando hoy? Ninguno. Viven, hacen dinero, se enriquecen, conviven. Porque se fueron, por eso, Wilfredo. no hay judíos en Marruecos, tú dices. Bueno. En Marruecos es el único país, pero Marruecos no es un país ahora, islámico. Háblame de los judíos de Marruecos. Marruecos no es el único país islámico. Veremos cuántos quedaron en Irak. ¿Cuántos millones ¿Cuántos hay en quedaron en Marruecos? Siria? ¿Cuántos quedaron en Libia? ¿Cuántos quedaron en Turquía? Tú dices que no quedan judíos. ¿Cuántos quedaron? Porque muchos es por el establecimiento del Estado de Israel provocó la expulsión de esa gente. No estoy justificándola. Pero está masacrando 80.000 ciudadanos sirios. ¿Cómo crees que son judíos los que están masacrando? Porque se fueron. Los 80.000 que ha matado al-Assad, Juan, ¿son judíos? Los 80.000 que ha matado... Contéstame esto, los 80.000 que ha matado al-Assad, ¿son judíos? No hay judíos en Siria hoy. Esos son musulmanes. La primera víctima del extremismo y los regímenes militares sostenidos por generaciones por los países de Europa son los mismos musulmanes. ¿Quiénes sostuvieron a Hosni Mubarak en el poder masacrando a musulmanes? ¿Quiénes sostuvieron a al-Assad en el poder masacrando a musulmanes? Las mismas repúblicas. Entonces la culpa de que unos musulmanes masacren a otros de los europeos. No. Lo que le estoy diciendo es que cuando hay un régimen opresor, mata judíos. No entendí muy bien, no entendí muy bien. Claro, ahora igual que los que vivían en la Palestina y fueron expulsados cuando se estableció el Estado de Israel, no fueron los musulmanes, fueron los cristianos árabes y judíos árabes, indiscriminadamente. Tú eres de la raza árabe, you don't belong here. Y fueron expulsados. Tengo que pasar a publicidad, Daniel. Te prometo que cuando regresemos te doy la palabra. Te regresamos en este programa especial a marcar la diferencia. Y regresamos a marcar la diferencia en este programa especial en el cual pues estamos analizando una de las situaciones más álgidas y que más importante es resolver del planeta. O sea, sabemos que en la península coreana hay problemas muy serios y pueden terminar siendo realmente devastadores para la humanidad. Sabemos que en otras partes de nuestra geografía pues hay temas pendientes y muy serios. Sin embargo, ninguno es tan importante para el futuro de la humanidad como lo que está pasando en este momento en el Medio Oriente. Daniel tiene la palabra. Mira, una cosa interesante que pasó hace creo como un mes. La Liga Árabe en el 2002, por el liderazgo de, creo que era el príncipe Abdullah, por el rey Abdullah, no me acuerdo ahora, el 2002. Dice, la Liga Árabe, 22 países te reconocemos si te retiras a las fronteras del 1967. Le dice el mundo árabe a Israel. Bueno, eso no pasó nada, no hubo movimiento con eso. Ahora, hace un mes, la Liga Árabe sale otra vez y dice, no solamente vamos a hacer la misma propuesta, la vamos a modificar. Israel no tiene que retirarse de los asentamientos, de todos los asentamientos de la Ribera Occidental. Y cuando yo oigo eso, esto me dice dos cosas. Primero, que los árabes ven a Israel como la muralla más importante entre ellos e Irán y el faccionismo iraní en Siria y en Hezbollah. Sí. Me parece a mí que esto es una oportunidad interesante para el gobierno de Israel de decir, vamos a jugar con ustedes. Porque los árabes necesitan el poderío israelí para contener el faccionismo iraní. Porque Netanyahu haya puesto a Livni, precisamente, no como ministro de Justicia, sino para negociar este tema. No, y el negociador palestino estuvo de acuerdo, que para mí fue más sorprendente todavía. A mí me parece que el mensaje que ha dado Netanyahu poniendo a Livni a cargo de las negociaciones, porque Livni dijo que ella se incorporaba al gobierno, se veía voluntad por parte de Netanyahu de que comenzaba un proceso realmente de negociaciones serio. Y Livni no creo yo que vaya a mantenerse dentro de la coalición, si ve que lo que Netanyahu le prometió, que era conducir este proceso de paz de una manera ordenada, organizada y con un propósito serio, se desmorona. Pero Netanyahu tiene que haber visto algún movimiento de parte de los árabes que suscita ese movimiento. Otra cosa también, yo creo que los ataques de Israel a convoys, ¿no? Netanyahu, que es un realista, se está dando cuenta de que se está reorganizando el mapa del Medio Oriente. Exactamente. Que Irán, que Siria, que hay retos tremendos. Y que coincido plenamente con Daniel en que la movida de la Liga Árabe es lo más interesante que ha pasado en los últimos años y que el gobierno de Israel, Netanyahu y Livni dijeron vamos hacia ahí. El secretario de Estado norteamericano está apostando a eso. Todavía no hubo un movimiento desde el liderazgo palestino hacia ese lado. Lo estamos esperando. Pero ¿por qué se da este
movimiento de la Liga Árabe. ¿Por qué se da? Porque, como bien lo decían, hay un reacomodamiento del Medio Oriente. El peligro de Hezbollah es inminente. Lo que Hezbollah esté armado, una organización terrorista, no es casualidad que la Comunidad Europea en estas semanas está debatiendo poner a Hezbollah en la lista de organizaciones terroristas. No es casualidad, esto tiene que ver con los movimientos. El peligro de Irán como factor desestabilizador número uno. La Liga Árabe sabe muy bien que un Irán nuclear no es un peligro nada más para Israel, es un peligro para todos. Para que Juan siga analizando, me preocupa, y quizás tú puedas abundar, la suspensión del último viaje de Kerry que tenía planificado. ¿Por qué está pasando? ¿Vería algo en el terreno que no ve progreso? Yo creo que no ve desde el liderazgo palestino todavía una respuesta positiva, y tiene miedo, y ese es el problema que siempre vemos, si el liderazgo de Al-Fatah está dispuesto a comprometerse con algo así, sabiendo que el Hamas va a capitalizar todo el descontento que pueda generar la población palestina. Este es para mí el gran temor. La cuestión que medie. Yo creo que básicamente en estos momentos lo que vamos a ver es precisamente presiones sobre países como Arabia Saudita. La pieza que hay que terminar moviendo para que haya paz en la región es Arabia Saudita. Mientras Arabia Saudita siga básicamente manteniendo a todo el extremismo que hay en la región, y el dinero sabe de Arabia Saudita, no vamos a ver paz en la región. Lo que pasa es que, fíjate también lo que pasa en Siria. La Liga Árabe no hizo nada para detener la masacre en Siria. Entonces creo que también la Liga Árabe está en un momento de replanteo. No consiguió nada. Ellos pueden hacer pronunciamientos políticos, pero no tienen herramientas. Lo que está viendo la Liga Árabe, pero de alguna manera es ver Siria como un caso extremismo que el mundo, o sea, Siria es hoy la preocupación número uno. Más de 80.000 personas asesinadas por el gobierno de Assad. Hezbollah, Irán, apoyando directamente a Hezbollah, está luchando por el gobierno de Turquía, por ejemplo, y es un país que tú conoces muy bien, ¿por qué se sienta de espectador y le pide a Estados Unidos, le pide a la Unión Europea que intervenga, pero sin embargo las acciones de Turquía son realmente limitadas? Y lo que vemos en estos momentos en Siria es una confrontación entre los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Arabia Saudita apoyando a los elementos más extremistas dentro de Siria y tratando de mediar para potencializar a los elementos más civilizadores, los Emiratos Árabes Unidos. Y básicamente Turquía mirando desde la frontera. No, Turquía no está mirando desde afuera. Turquía está participando con todo, muy discretamente, todo lo discretamente posible, apoyando a la resistencia. ¿A cuál resistencia? A toda la resistencia, porque todavía, primero... Es que ahí hay dos resistencias bien marcadas, la que está apoyando a Arabia Saudita, que son extremistas, y la que está apoyando a los Emiratos Árabes Unidos, que es los elementos más moderados. Mira, tú no puedes, por lo menos lo que yo he podido observar, es imposible para mí establecer una línea que de aquí para acá son los buenos y de aquí están los menos malos. Ahí hay una mezcla entre tantos grupos por el poder. Yo no estoy de acuerdo con usted. Igual yo creo, Roberto, que la situación en Siria se da no por Arabia Saudita o por los Emiratos, sino por dos factores mucho más importantes, que son Rusia e Irán. Si Rusia e Irán deciden terminar el conflicto y dejar de proveer armas a Siria, el gobierno se cae y se acaba, y empezará el otro problema, ¿no? ¿Quién sucede a Assad? Pero los factores de poder que permiten que la masacre continúe, y digámoslo con el apellido, son Irán y Rusia, a través de Hezbollah. Especialmente Rusia, en eso coincido con Juan, Rusia, que tiene el poder político de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y pone un tranque a una ofensiva, a una potencial ofensiva abierta. Pero el Consejo de Seguridad nunca va a tomar ninguna resolución en contra de un país árabe. Eso no existe. Pero es interesante, hace 2 semanas el subsecretario del Exterior de Rusia habló amenazantemente que iban a mandar cohetes S-300, ¿te acuerdas? Con 6 baterías. Oye, esos son antiaéreos, pueden derribar aviones israelíes. Y pueden llegar a Jerusalén. Y dijo para calmar las cabezas, enfriar las cabezas de los hotheads, cabezas calientes. Eso fue directamente dirigido a Israel. De momento habla Putin y dice, no va a ir nada no va a haber ningún armamento para allá. Creo que Rusia y los Estados Unidos quieren llegar a una solución política, pero Rusia quiere una garantía de que haya algún tipo de presencia rusa en Siria y que Assad no salga acribillado, que salga con una salida elegante. Si eso se puede negociar, hay una solución política. No nos olvidemos que Assad ha sido el cómplice y ha sido el aliado de la Unión Soviética y de Rusia de tiempos inmemorables. O sea, era el caballo de batalla de Rusia y de la Unión Soviética en el Medio Oriente, con lo cual hay un compromiso de años. Es que Rusia ve esto de una manera regional, no solamente el salir de Assad, básicamente la reorganización de Siria, salir de Assad es que terminar con el problema Hezbollah,
terminar con la hegemonía iraní en la región, 100%, o sea, terminar con Siria para los rusos, no es solamente terminar con Siria, es que no es que mantenga una presencia en Siria, es que la influencia de Rusia en toda la región se pierde inmediatamente. Ellos tienen otro problema, ellos tienen un problema doméstico, que es el problema de los millones de musulmanes que viven en el sur de Rusia, sin contar a los chechenios, ¿okay? Y en la misma Rusia hay una población musulmana importante. Yo creo que el problema ellos van a Siria como el Vietnam para nosotros, la teoría del dominó. Claro que sí. La teoría del dominó. En la geopolítica rusa, Siria es una ficha esencial. El único acceso al mar Mediterráneo que tiene la flota naval rusa es el puerto de Tartus en Siria. Eso es crítico. Perder acceso al mar Mediterráneo a Rusia es algo que las potencias saben que tienen que garantizar. Ahora, yo creo que la ficha de Trump, que en realidad es el criminal de guerra de Bashar al-Assad, que le ha salido hueso duro de roer hasta los mismos rusos porque no hay quien lo saque del poder, en ese poder heredado. No puedo estar más de acuerdo con todos ustedes y me alegro mucho de este análisis que realmente uno casi no lo escucha en ningún lugar. Le quiero agradecer a todos. Quisiera terminar con lo que empezamos este segmento, que fue la propuesta que hace la Liga Árabe a Israel y si esto va a llegar a alguna parte, hacia dónde va a llegar. Daniel, quiero empezar contigo porque tú fuiste el que empezaste. Adelante. No, yo creo que, y Juan se dio cuenta enseguida, y Rodán también, que fue importante que la Liga Árabe haga esa modificación, porque el estorbo más grande, que Israel siempre ha dicho que no puede salir por lo menos de todos los asentamientos, porque hay cuestiones de seguridad envueltas en esos asentamientos. Las fronteras del 67 son indefendibles. Exactamente. Sin embargo, desde la hoja de ruta de Bush hasta las mismas propuestas de la Liga Árabe del 2002, la clave era la retirada a la frontera del 67. Una vez que la Liga Árabe quite ese estorbo, yo creo que psicológicamente le da a Israel mucho, y al gobierno de Netanyahu, mucho movimiento para entonces hacer el quid pro quo. Es decir, vamos a empezar a mover la maquinaria de paz y retirarnos. Ahora, lo que tú dijiste es importante. ¿Estaría dispuesto Erekat, el negociador principal palestino? ¿Estaría de acuerdo Mahmoud Abbas de ir de lleno sabiendo que no van a poder regresar al 22% que él insiste cuando se presenta a las Naciones Unidas y pide por el Estado palestino? El gran problema es Gaza. Es muy fácil. Las últimas propuestas israelíes otorgaban o daban el poder de retirarse del 97% de los territorios a través de intercambios de frontera. Y algo muy interesante, el intercambio de tierra, algo muy importante. Los palestinos decían: tenemos Gaza y tenemos Cisjordania, como dos entidades aisladas. No pueden permanecer como dos entidades aisladas. Entonces necesitamos un corredor que las comunique. Ese corredor es modificar la frontera del 77, o sea que el mismo liderazgo palestino decía: modifiquemos la frontera del 77. Y el gobierno de Israel accedió. Después iban a ver si iba a estar subterráneo, si iba a estar por una carretera, porque tampoco puedes cortar la continuidad geopolítica del Estado de Israel. Entonces se iba a resolver cómo. Pero lamentablemente nunca hubo la voluntad política del liderazgo palestino. Pero estos asentamientos que se acaban de construir no es una manera de Netanyahu de decir nos estamos olvidando. Eso todos sabemos, Roberto. Eso se puede negociar. Eso se va a negociar. Hay lugares. Israel ha sido muy claro siempre y dijo: hay asentamientos de cientos de miles de personas que son parte integral del monobloque de seguridad, y eso seguramente va a pasar. Vamos, porque ya estamos estando lo ideal sería poner, si esa fue la voluntad en algún momento del Estado de Israel, ¿por qué no ponerlo sobre la mesa hoy con John Kerry, con Tzipi Livni y con todo este ajedrez de personas que tienen una voluntad real? Gaza todavía es, vamos a llamarle, la provincia rebelde. Exactamente. Israel no puede llegar con Abu Dhabi. Israel no puede llegar solamente a un acuerdo con Abu Dhabi. Volvemos a la esencia. Tenemos que seguir apostando a la paz. Claro. Adelante, no es un problema de frontera. No nos confundamos. La discusión no es si volvemos a la frontera o no del 77. Es la falta de reconocimiento del mundo árabe, incluida la Liga Árabe, de que Israel es el Estado del pueblo judío, y que el Estado palestino es cuando una institución da reconocimiento a un Estado. ¿Qué Estado en nuestro globo se ha fundado dependiendo de reconocimiento de instituciones que no sean otros Estados? Rolando, que no le he dado oportunidad. El problema es mucho más grave que eso. Hay dos problemas. Primero, como bien dijo Juan, tiene que la autoridad palestina estar dispuesta a sentarse a negociar y a coincidir
con la propuesta de la Liga Árabe. Ya Israel dijo que sí, que está dispuesto a negociar, que vamos a hablar, que todo es negociable, como cuando tú compras un carro de uso, hay oferta y se negocia la oferta. Otro problema muy serio que hay en este momento es que no hace mucho se estableció una alianza entre la autoridad palestina y Hamas. Entonces, ¿cómo tú puedes lograr sentar a negociar a una entidad donde Hamas forma parte de eso? Okay. Roberto, Fatah era antes la OLP, que eran terroristas. ¿Y qué pasó? Hubo transformaciones políticas y se negociaron. Y el Likud también. Y hoy está sentado con ellos. Y el Likud tiene su historia. Dos cosas importantes que pueden significar algo o no pueden significar nada. 47 segundos. Fatah siempre ha insistido que si hay un acuerdo entre Fatah y Hamas tiene que respetar todos los acuerdos entre pero Fatah no lo ha hecho hasta ahora. a Israel. No lo ha hecho hasta pero ahora. vaya, está en papel. Está en papel. Segundo, pero no lo ha hecho. yo creo, y lo he dicho siempre, Juan, tú hemos hablado de eso ya, no por meses, años. Israel tiene que hacer un gesto grande con Abbas para fortalecer la posición de los moderados en la ribera occidental. De Mahmoud Abbas. Sí. Ahora es la oportunidad. Es lo que hace todo el tiempo. No. Es lo que hace todo el tiempo. Constantemente lo están haciendo. Se nos acabó el tiempo. Le prometemos continuar este debate en un futuro muy lejano. Gracias, Rolando. Gracias, Juan. Gracias, Daniel. Y gracias, Wilfredo. Y gracias a todos ustedes. Prometemos continuar llevando este nivel de programa. Que Dios nos acompañe a todos. Tengan todos ustedes muy buenas noches. María Julia, nos fuimos. Hasta mañana. Fíjate bien, la diferencia nos acerca, nos obliga a comprender.